Durante siglos fue una tierra olvidada, hasta que una bandera argentina se clavó en el hielo. Fue en 1820, en las frías y solitarias aguas del Atlántico Sur. Ese acto encendió una chispa que jamás se apagaría. Pero lo que nadie te cuenta es que los británicos en secreto quisieron devolver las Malvinas. ¿Qué pasó realmente antes de la guerra del 82? ¿Por qué hubo un plan oculto para rendirlas? Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy cambia todo lo que creías saber sobre este conflicto. El origen colonial y el legado español. La historia real de las Islas Malvinas comienza mucho antes del primer disparo, del primer tratado o del primer conflicto diplomático. Para comprender su relevancia actual, es fundamental mirar hacia los siglos donde el dominio imperial definía la geografía del poder. Desde finales del siglo XVI, las islas fueron reconocidas y controladas por España, que no solo las incluyó dentro de su sistema colonial, sino que las integró activamente al virreinato del Río de la Plata. El asentamiento establecido por España en 1767 en Puerto Soledad no fue un gesto simbólico, sino una presencia consolidada. Se construyeron edificios, se asignaron autoridades locales y se estableció una administración que respondía directamente a las decisiones tomadas en Buenos Aires. Este hecho demuestra que las Malvinas no eran un territorio abandonado o ambiguo, sino parte concreta de un esquema de soberanía ejercida de forma efectiva. Cuando Argentina declaró su independencia en 1816, no lo hizo desde el vacío, sino como heredera de un orden geopolítico que la precedía. La sucesión de estados no era una idea moderna, sino una práctica reconocida en la transición de los imperios a las naciones. El primer izamiento argentino y el reconocimiento internacional. En 1820, en plena inestabilidad nacional y mundial, un acto pasó desapercibido para muchos, pero marcaría un antes y un después. El marino David Jewett, bajo órdenes del gobierno de Buenos Aires, izó por primera vez la bandera argentina en suelo malvinense. Pero ese gesto no fue simplemente un acto simbólico de ocupación. Jewett, consciente de la importancia de la diplomacia en tiempos modernos, notificó a las principales potencias internacionales sobre el establecimiento soberano de Argentina en las islas. Es decir, la decisión no se limitó a un hecho local, fue parte de una estrategia consciente de legitimación frente al mundo. En los años siguientes, ese control se volvió concreto, con la designación de autoridades argentinas como Luis Bernet y la regulación económica a través de permisos de pesca y explotación ganadera. Las islas comenzaron a funcionar bajo una estructura administrativa estable. Se organizó el trabajo, se asentaron familias, se definieron relaciones comerciales. La ocupación británica, sin guerra, sin aviso y sin justificación. La madrugada del 3 de enero de 1833, 2 buques de guerra británicos arribaron a Puerto Soledad. No traían delegados diplomáticos, ni enviados para negociar términos. Traían órdenes secas, frías, emitidas desde el corazón del Imperio Británico. Desalojar la guarnición argentina y tomar posesión inmediata. No hubo advertencias previas, ni declaración formal de hostilidad. Fue un acto de fuerza, sin base jurídica reconocida. El comandante Pinedo, superado en número y en potencia de fuego, no pudo resistir, y con su retirada se arrió la bandera argentina. Pero esa retirada no fue una renuncia. Lo más perturbador de este episodio no es solo la acción militar repentina, sino lo que ocurrió después. En ningún momento el Reino Unido presentó documentos que acreditaran derechos históricos sobre las islas. No hubo tratados de cesión, ni registros de ocupación efectiva anteriores a la presencia española o argentina. Un reclamo persistente a través de los siglos. La continuidad del reclamo argentino por las Islas Malvinas no es una invención moderna, ni una bandera coyuntural. Es una causa que atraviesa generaciones, sistemas políticos y momentos históricos. Desde Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX hasta los foros internacionales del siglo XXI, ningún gobierno argentino, ya sea civil o militar, federal o unitario, democrático o de facto, abandonó su posición. Las protestas diplomáticas, las notas formales, los discursos en organismos multilaterales y las gestiones bilaterales forman parte de una de las estrategias de persistencia más largas del derecho internacional.
Un punto poco difundido es que durante las décadas del siglo XX se produjeron avances concretos. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, reconociendo formalmente que había una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Esta resolución no solo legitimaba el reclamo argentino, sino que llamaba explícitamente a resolver el conflicto a través de negociaciones bilaterales. Y esas negociaciones ocurrieron. Más de 20 rondas diplomáticas entre las décadas de 1960 y 1970. Exploraron incluso fórmulas de soberanía compartida. En 1974, un documento interno del gobierno británico propuso ceder la soberanía bajo ciertas condiciones. Fue lo más cerca que se estuvo de una solución pacífica definitiva. La guerra de 1982. Desesperación y coraje. Cuando el régimen militar argentino ordenó el desembarco en las islas el 2 de abril de 1982, el país atravesaba una de las peores crisis de su historia. La economía estaba colapsada, la represión interna alcanzaba niveles brutales y la legitimidad del gobierno se desmoronaba. En ese contexto, las Malvinas fueron vistas como una tabla de salvación política. El operativo Rosario fue planeado como una recuperación simbólica y rápida, sin intenciones de iniciar una guerra abierta. Y en los primeros días, esa ilusión pareció cumplirse. Las tropas argentinas ocuparon el territorio con escasa resistencia y sin víctimas fatales. Sin embargo, la reacción británica fue inmediata. En apenas días, una flota completa con apoyo logístico global y respaldo satelital estadounidense zarpó rumbo al Atlántico Sur. La guerra se volvió inevitable. Uno de los episodios más dolorosos fue el hundimiento del crucero General Belgrano, fuera del área de exclusión establecida. Murieron 323 marinos argentinos. Los héroes olvidados y el infierno en la tierra. Poco se habla de lo que vivieron realmente los soldados argentinos durante la guerra. En su mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años, con escaso o nulo entrenamiento para combate real. Las condiciones fueron extremas. Temperaturas bajo cero, sin ropa adecuada, con raciones mínimas y equipamiento anticuado. Dormían sobre la tierra helada, se envolvían en bolsas de plástico y trataban de sobrevivir más que de combatir. Aún así resistieron, peleaban con lo que tenían, impulsados más por el deber y la convicción que por recursos materiales. Al volver no los esperó la gloria. La sociedad argentina, traumatizada por el conflicto y atrapada en el fin de la dictadura, les dio la espalda. Muchos fueron silenciados, otros ignorados. No hubo psicólogos, ni reconocimientos, ni apoyo. Algunos fueron abandonados literalmente en las rutas, sin transporte para regresar a sus casas. La guerra no terminó con la rendición, sino que siguió durante décadas en forma de trauma, marginación y olvido institucional. La posguerra, la memoria y una causa viva. Con el retorno a la democracia en 1983, la causa Malvinas se transformó en un eje de política exterior sostenido pero pacífico. Ya no había lugar para aventuras militares ni provocaciones armadas. La estrategia cambió. Argentina apostó por el camino diplomático, consolidando su reclamo en foros internacionales desde la ONU hasta organismos regionales. En 1994, la Constitución Nacional incorporó el reclamo de soberanía como una cláusula permanente, dándole rango constitucional. Mientras tanto, el Reino Unido reforzó su presencia militar en las islas y promovió un referéndum en 2013, en el que los habitantes, en su mayoría descendientes de colonos británicos, votaron por seguir siendo británicos. Sin embargo, ese plebiscito no tiene valor legal en un territorio en disputa. La autodeterminación no se aplica cuando la población fue implantada tras una ocupación no reconocida. Las Malvinas fueron tomadas sin guerra, reclamadas con diplomacia y defendidas con sangre. Hoy son un símbolo de unidad, pero también de deuda histórica. ¿Crees que algún día se podrá resolver este conflicto de forma justa para todos los involucrados? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Y si este relato te conmovió, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión con más Historia Viva.